Es la última clase del ciclo 25 del curso de Economía General. A mi cargo. Así que, pero muy bien, en la clase pasada estuvimos viendo en la parte final del PBI y punto último, la crítica que algunos economistas efectúan contra la cuantificación, o sea, contra el PBI en sí, ¿no? Y ellos, no con poca razón, yo creo que tienen razón, criticaban que, si bien es cierto, al cuantificar el PBI se realiza de una manera, digamos, objetiva, pero no considera algunos aspectos que habría que considerar para que sea realmente un indicador más fiable. Decían ellos, o sea, dicen ellos. ¿Qué es lo que propone? Que así como cuantificamos de manera objetiva todos los bienes y servicios producidos por una nación, también tenemos que tener en cuenta que la producción de esos bienes y o la prestación de esos servicios conllevan un impacto, muchas veces hay un daño evidente o superior a, a la calidad de vida. Muy bien. Miran algunos ejemplos, efectivamente. Nosotros sabemos todos, que hay actividades contaminantes que generan, digamos, buenos ingresos para el país, tipo la minería, ¿no? Pero la minería no deja de ser altamente contaminante, por eso es que ahora hay una regulación más estricta en cuanto a los relaves mineros, ¿no? Que son los depósitos desechos, ¿sí? De básicamente productos químicos con los que se trata de generar. Y entonces ahora hay cancha de relaves, ¿no? Una cancha de relaves donde se depositan los relaves, antes se hacían sin ningún cuidado, ahora ya no, ahora se construye, ¿no? Con cemento, paredes gruesas de cemento y qué sé yo, depósitos de relaves. Antes no, era la cancha de relaves, era un espacio abierto y ahí se depositaban los relaves. Pero vino la queja también con fundamento de que de todas maneras se da filtración hacia las aguas subterráneas. Claro, de todas maneras contaminan las napas freáticas. Y esas aguas subterráneas iban a aguas superficiales, contaminando pues los ríos. Entonces, ahora se construyen depósitos de relaves, ¿no? Con paredes muy gruesas de material de construcción, o sea, concreto. Y aparte, se forran con una geomembrana, ¿no? Es una geomembrana que utilizan las compañías mineras, las formales, porque las únicas que cumplen o tratan de cumplir la regulación son las formales, porque los informales, esos contaminan a diestra y siniestra y no pasa nada. Y ahí sí los izquierdistas se quedan mudos en todos los idiomas, porque los primeros que saltan en cuanto a la contaminación y todo son los izquierdistas. Como siempre, ¿no? Como siempre. Yo no digo, no tienen razón, pero cuando se trata de minería informal, que es peor, ahí sí mudos. ¿Acaso han escuchado algún miembro de la izquierda criticar la minería informal de forma tajante? No, ni la trata, ni se ocupan de ella. La minería ilegal tampoco, nada. Verónica Mendoza decía que su padre tenía minería ilegal. Nada.
Por eso les digo, son unos hipócritas de porquería estos izquierdistas, los rojos. Lamentablemente el sur es muy rojo, y no entiende eso. Hacerlos entender es muy difícil, son muy tercos. Pero en fin, sigamos nosotros con la minería común. Entonces, se inventó esto a geomembrana con la cual se forran las paredes esta de los depósitos que la hay. Y esa era la solución. Esta geomembrana, ¿no?, impedía el paso de los elementos químicos específicos, ¿no? Porque de todas maneras se mete poroso. Pero, al cabo de 25 años más o menos, se rompen. Terminan rompiendo. Eso y el mismo, digamos, la erosión que producen los componentes químicos, lo terminan rompiendo la geomembrana. Y nuevamente estamos ahí. Definitivamente es un tema álgido, difícil, que hasta ahora no se ha podido remediar en cuanto a la explotación. La explotación minera debería ser menos contaminante, sí, pero en su génesis, o sea, en su origen, parece que es contaminante. O sea, no hay forma, ¿no? No hay forma de tratar los minerales con elementos químicos que finalmente terminan contaminando las fuentes de agua, ¿no? Es el costo que paga el consumismo, ¿sí? Porque este es el consumo, o sea, los minerales tienen demanda por consumo, ¿no? Todos los minerales hay por consumo. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado y ahora necesitan más minerales, ¿no? Otros usos, otras aplicaciones. Y ahí está, pues, ¿no? Como sabemos que las ondas electromagnéticas producidas por las antenas parabólicas que le dan señal a los celulares producen ciertas enfermedades al cerebro y que se afectan la salud. Ok, hay todos estudios, un montón de estudios, pero la gente no está dispuesta a renunciar a los celulares. No está dispuesta, nadie. Y entonces, y entonces, a veces uno dice, ¿de qué te quejas si no estás dispuesto a poner de tu parte? O sea, ya, tú dices, ya, pues no hay, ya, prohibimos el uso de celulares en todo el mundo, ya está. No, pero ¿cómo vamos a volver a la época de la piedra? Digamos, la comunicación con el teléfono fijo, una porquería, en el sentido de que yo tengo que estar en mi casa y decir, no, 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 el celular me encuentra en cualquier, bueno, en fin, todo lo que quieran, todo lo que les dé la gana, todo, todo. Todos los argumentos habidos y por haber, pero no dejan de consumir, ¿sí? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? De todas maneras, mucho daño que se da a la calidad de vida es producto de que el ser humano no cambia el hábito de consumo. Simplemente eso. Consumir, ¿no? Que le da lugar a una demanda inusual de metales. Todos los metales tienen que ser extraídos, para ser extraídos tienen que crear sustancias contaminantes. Y entonces es una cadena en la cual el ser humano, el consumidor, no pone eso. Definitivamente, ¿no? Entonces, la legislación trata de remediar en lo posible, trata de mitigar, ¿no? Mitigar los efectos, no eliminar, mitigarlos, hacerlo menos. Claro, claro, en eso está. Entonces, tiene razón en algunos, como digo, planteamientos, pero se choca con el consumismo que nosotros los seres humanos tenemos. Ellos dicen que se debe cuantificar, ¿no?, el impacto negativo. Sí, puede ser, es un trabajo distinto, un trabajo de valorización de todo eso. Y es difícil. Bueno, no es algo sencillo, muy complejo. No digo que no se pueda hacer, probablemente se pueda hacer, pero la practicidad, lo práctico, hacerlo no es práctico. Hay mucha subjetividad, sí, ese es otro problema, la subjetividad. Vale lo mismo una vida en el África que una vida acá en América del Sur o una vida en Europa. Una vida de un ser humano debería valer lo mismo, pero no es así.
se llenan la boca de decir que sí, que sí. Ah, mentira, mentira, mentira. Todos son mentiras. Entonces, con mentiras tampoco llegamos a ningún lado, ¿no? Entonces, a nadie le importa si en el África mueren o no en la explotación minera y si contaminan fuentes de agua. No, no, no les importa. En fin, entonces el enfoque de tener este indicador llamado bienestar económico neto, ¿no? Ha quedado ahí. Debería cuantificarse lo negativo también y aumentarse lo positivo, o sea, que no tampoco el PDI pues toma en cuenta los beneficios de la tecnología, porque la tecnología no necesariamente es negativa, es positiva, no todo es negativo. Porque si bien es cierto, el teléfono celular causa perjuicios a la salud por razones electromagnéticas, pero también es cierto que la comunicación, el desarrollo de, digamos, de los, ¿cómo les puedo decir? De las comunicaciones es inmenso. El tiempo real en que se dan las cosas, las clases estas virtuales, definitivamente hay un bienestar alcanzado por la sociedad producto del avance tecnológico. Por un lado, efectivamente causa ciertos daños, no causa daños, pero por otro lado, los beneficios. Por ahí se tiene que compensar beneficios con costos. Y en eso andan, pero con eso se cierra pues el capítulo de PDI, con este bienestar económico neto, ¿no? Que es conocido por sus siglas BEN, ¿no? Bienestar económico neto. ¿Está bien? Ese es un punto de vista, pero como les digo, difícil, muy difícil de cuantificar y choca con muchas, hay mucha subjetividad, medirlo es muy difícil, muy difícil. Ah, a eso, digamos, se enfrenta la valoración económica americana. ¿No? A ver quién tiene el micrófono abierto. Por favor, apaguen los micrófonos. Entonces, a eso se enfrenta la valoración económicamente. Hace unos años se puso de moda, sí, que todo valoración económica ambiental, se puso de moda, todo era valoración económica ambiental. Y muchos economistas, muchos colegas, comenzaron a especializarse en eso. Inclusive yo quería saber, lógicamente, el conocimiento propio. Y me inscribí en algunos cursos de valoración económica. Ahí me di cuenta, pues es muy subjetivo, no, eso no va conmigo, ¿no? Cuando uno o sea, cuando uno pierde objetividad, ya la cosa cambia, pues ya es objetable, ¿no? Porque has valorado esto, porque lo otro, porque no. Mira, nadie objeta los precios del mercado, porque es un hecho, los precios del mercado ahí están. ¿Quién va a objetar eso? No, que hay, ¿cómo se llama? Hay especulación. ¿Cuál es la especulación? No, que los precios suben por especulación. Pero dime, pues, ¿cómo? Es que el pollo escaseado. Pero ¿tú sabes por qué escaseado el pollo? No. La razón, ¿sabes o no? Los animales están sujetos a la peste, que a veces la peste diezma la producción. Al ser diezmada la producción, hay menos oferta en el mercado y por lo tanto escasea, pues, hijito. Bien, primero hay que saber las razones, las causas, y no hablar por hablar. En lo que sí, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, es en lo de las tasas de interés. Son excesivas, sí, porque hay un cártel, o sea, hay una componente entre los principales bancos del sistema. No se ha logrado probar, se sospecha, sí, todo el mundo lo sospecha, pero pruébalo, pues. Tú no puedes sancionar si no hay pruebas. Pruébalo. Indecopia está buscando modos, maneras, formas, nada, nunca encontró nada. A los polleros sí los pudo, digamos, multar a los productores de pollo porque se encontraron en ciertos CPU, ¿no? Concertación de precios entre los principales productores de aves. Ok, ahí los multó, perfecto. Ahí probó que había una componenda para manejar los precios. Pero en el caso de los bancos no han podido probar nada.
Pero todo el mundo sospecha que hay, digamos, componendas para el manejo de las cosas diferentes, tanto activas como pasivas. El problema es lo difícil que es probarlo. ¿Se dan cuenta? En algunos sí, es cierto. Uno puede decir, pero cuando hay mucha competencia es bueno. Cuando hay mucha competencia, lo, lo malo es que en los bancos hay 4 bancos grandes y se acabó. Y el resto son muy chiquitos. Y los 4 bancos grandes manejan el mercado. Y esos se ponen de acuerdo, se reparten la torta y se acabó. Y no se pelean entre ellos, ¿no? Y hacen una pseudo competencia, ¿no? Una pseudo competencia. Yo escribí entre paréntesis, entre comillas, porque es una pseudo competencia. No es una competencia, no es una competencia real. Una pseudo, aparentan competencia, ¿no? Pero no es una competencia. Bueno, pero cuando hay muchos productores y muchos consumidores, el mercado es perfecto, así se llama, competencia perfecta. Es lo que estudió Adam Smith en ese entonces cuando había todas estas cosas, esta distorsión, competencia perfecta. Muchos productores, muchos consumidores, y nadie se pone de acuerdo porque todo el mundo quiere una cuota de mercado y el consumidor sale beneficiado porque logra un mejor producto a mejor precio por la competencia. Perfecto. Muy bien, eso es objetivo. Los mercados funcionan, sí funcionan. Cada vez que se quiere intervenir un mercado, que ponerlo, es una tontería, deja. Los mercados funcionan. Claramente. Siempre. Es la mano invisible de la economía clásica, por la creación de Smith. Hay una mano invisible del mercado. Pues son las fuerzas de oferta. Tú puedes ver las fuerzas de oferta. No, no se ven, pero o sea, se plasman en precios, se plasman en cantidades, se plasman. Entonces, cuando tú valoras el PIB, precio por cantidad, estás valorando todo objetivo. La cantidad es objetiva, el precio es un objetivo. No es objetividad y mides el PIB. Entonces, el PIB sigue siendo y seguirá siendo el principal indicador que mide la actividad que uno. ¿No? Con eso ya hablamos punto final. Inclusive hemos hablado de la crítica a la medición y todo. Y ahora vamos a ver otro, otro capítulo de la economía que empieza con la relación de la economía con otras ciencias sociales. La economía es una ciencia social, sí, claro. La economía con otras ciencias sociales. Y la primera relación que toca el autor, que tomo como base para este curso, es la relación que tiene la economía con la política. Y ahí tienen, pues parece que la mayoría de economistas opinan políticamente, por supuesto que opinan políticamente, porque la economía está relacionada con la política, es parte del campo de relación de la economía, ¿no? ¿Y en qué se basa uno para decir, o sea, para tener esta afirmación? Porque la economía está relacionada con la política. Vamos a tener elecciones en el 2026. Hay como 40 partidos políticos. Eso se lo dieron pues a Martín Vizcarra Cornejo, eso sin vergüenza que gobernó el Perú y malogró todo. Y esta es una consecuencia de toda esta porquería que hizo Vizcarra. Entonces los apetitos se han desbocado y hay como 40 inscritos. ¿Por qué? Porque bajaron la valla. O sea, ¿cuál es la valla? La cantidad de firmas que necesita para inscribir un partido político, que ahora creo 5.000 firmas, creo, muy pocas firmas y inscribir un partido. Una estupidez, Vizcarra buscaba eso. Vizcarra buscaba atomizar todo. Un desgraciado, europeo. Debería estar preso y no lo está. Como tanta gente que debería estar preso y no lo está. Hay muchos izquierdistas, pues muchos izquierdistas, muy fregados todo. Entonces, tenemos 40 agrupaciones, yo no puedo decir partidos políticos. Un partido tiene ideología, tiene pues, trayectoria. Entonces, una agrupación, se han juntado un grupo de amigos y han firmado, informado esta agrupación y lo que quieren es el poder, ¿no? No quiero hablar del ex rector de la UNI porque es uno de los tantos que forman agrupación, ¿no? Y lo lógico es también quiere poder, por supuesto. Entonces, estas agrupaciones
tiene que cumplir ciertos requisitos y presentar un programa económico dentro de su plan de gobierno. Está el capítulo de economía. Entonces contratan o copian y pegan programas económicos de otros países. Pues, hacen lo que les da la gana y presentan. El asunto es presentar el documento nada más y cumplir. Un partido ya realmente formado, un partido con ideología, con muchos años, sí tiene un programa, sí tiene un plan de gobierno que se plasma en programas económicos, no solamente para el campo económico, sino para el campo de la salud, para el campo de infraestructura, todo. Tiene muchos asesores, cuesta pues, pero son partidos más o menos grandes. Esta salud, o sea, entonces, para elaborar todo el tema económico, ¿quién va a elaborar un contador? No. Hay un grupo económico, no uno solo, que elabore digamos, el capítulo económico de estos planes. Entonces vemos cómo los economistas son asesores de agrupaciones de partidos políticos, hablando no en estricto, ¿no? Y que luego se convierten en asesores pues, de primeros ministros, de presidente de la República, de asesores en las comisiones del Congreso. Bueno, sí, sí. Cuando las cosas se hacen bien, se tienen profesionales que asesoran, no como ahora que tienen cualquier hijo de vecino se convierte en asesor de comisión y no tiene el perfil. O sea, es botar la plata del gobierno, o sea, de los impuestos que pagamos todos, botar la plata para darle trabajo a los amigos pues, del congresista. Todos, miren, estamos en el peor momento del Perú probablemente, ¿no? Lógicamente se invocó esto después de Castillo y de Boluarte. Pero ya venía ya dándose la clarinaz de alerta con Humala, con Sagasti, ¿cómo se llama? Con Vizcarra. Estaba ya Perú desembocando en esto. Es una consecuencia de todo lo anterior. Bueno, entonces, definitivamente, la economía tiene relación con esto. El tema es que los políticos serios, o sea, un político agarra y dice, bueno, voy a aplicar ya, no sé, en mi programa, pero en algunos aspectos lo cambian. Y uno dice, pero presidente o ni congresista, esto no es que al pueblo, ellos hablan en nombre del pueblo, un pueblo que para ellos es etéreo, ¿no? Pero ellos hablan en nombre del pueblo. Mentira, son sus intereses de ellos lo que están defendiendo. Probablemente un técnico ve más allá, ve como estadista y quiere la mejora del país, no del pueblo que dicen ellos, no. Pero los políticos siempre terminan haciendo lo que ellos quieren y no lo que se les aconseja hacer. Porque los políticos están buscando reelección, están buscando intereses personales, tienen sus intereses, no solamente acá, en todo el mundo, por si acaso, no solamente acá, en todo el mundo pasa lo mismo. Los intereses individuales se superponen a los intereses colectivos. Debería ser al revés, pero en fin, es parte de la estructura que. Entonces, la labor del técnico acaba solamente siendo asesor, ¿no? Digamos, proponiendo a la persona, al político, algunas propuestas, lo que se hace, el político verá si las toma o no. De repente termina haciendo todo al revés. Bueno, él ha sido elegido, ¿no? Él ha sido elegido. Entonces vemos, pues, esto es en la parte doméstica, o sea, en la parte nacional. Pero la agenda política en el mundo, está repleta de temas económicos, ¿no? Las cumbres económicas entre los países más grandes, ya. Son cumbres económicas. ¿Qué van a tratar? No van a tratar ahí de cosas, no, van a tratar aspectos cruciales para estos países grandes que son los que dominan la economía mundial. En realidad lo domina Estados Unidos y ahora China, pues, ¿no? Y el resto, algunos opinan, más o menos los países europeos de cierto peso y quizá Rusia, pero nada más. Pero los grandes actores en estos momentos de Estados Unidos y China, que al final son ellos los que terminan dirigiendo
la política mundial, ¿no? O sea, económica. Lógicamente están en competencia estas dos economías fuertes que inmensas. China fuese la fábrica del mundo. Es la fábrica del mundo, nadie lo puede negar. Estados Unidos ha perdido mucho campo ahí y es difícil que lo recupere, ¿no? Entonces, nos dice el autor que la agenda política está repleta de temas económicos. ¿Cierto? ¿Cierto? Él nos pone un ejemplo de la legislación impositiva mundial que evita la doble tributación. ¿Qué cosa es evitar la doble tributación? Y decir, pues no puedes pagar impuestos dos veces, pues eso es doble tributación. ¿Cómo voy a pagar impuestos dos veces en un momento? Yo tengo una compañía norteamericana que opera en el Perú. ¿Cierto? Newman, 50% dueño de Yanacocha, correcto. Newman ha alcanzado utilidades, por decir, 400, 500 millones de dólares, de los cuales la mitad le corresponde a Newman, la mitad a Buenaventura, que es grupo peruano. Pero Newman, como compañía, perdón, Buenaventura, Yanacocha, como compañía, Yanacocha, minera Yanacocha, paga impuestos. Ya, 30%, no, 29%. Pero profesor, 29 a 30 es un punto, sí, eso lo hago el estúpido mal, y creo que nadie lo ha mejorado. Toda la vida el Perú tuvo 30. ¿Por qué tuvo 30? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía 30 y el Perú 30. O sea, nosotros imitamos, sí, imitamos a los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las compañías americanas que abundaban en el Perú pagaban un impuesto, por decirte, de 15 en el Perú y en Estados Unidos era 30. Entonces, la, digamos, el Departamento de Impuestos en Estados Unidos decía, de las utilidades del Perú, tú les pagabas al gobierno del Perú 15%. Pero como tú eres compañía americana, debes pagar 30. Como ya pagaste 15 al Perú, ya ok, pero el 15 me lo pagas acá. El otro 15 me lo pagas acá. O sea que al final de cuentas, al tener digamos, una tasa de impuestos distinta, termina favoreciendo a Estados Unidos de riqueza que se había generado en el Perú. Era una estupidez, sí. Entonces se dieron cuenta los peruanos, no hay que ser tan estúpidos, y levantaron los impuestos de tal manera de hacerlo exactamente igual a Estados Unidos. Entonces, por eso se llama no tributar doble. Ya pagué 30 en el Perú y acá es 30, ya no pago nada. Efectivamente, le decía la autoridad tributaria en Estados Unidos, ya pagaste 30% del impuesto a la renta del Perú, ya, todo lo generado, entonces ya, es como si hubiese pagado acá. Ya no le cobraban por la explotación que tenía en el Perú, porque los impuestos eran iguales en ambas naciones. Pero el estúpido Humala, con toda la maldad que tienen estos zurdos, el Humala, en el último año de su gobierno, bajó el impuesto a 29%. Yo dije, pero este es imbécil, ¿lo que le pasa? Ese 1% le quitaba recursos al gobierno que viene. O sea, dejarle menos recursos al gobierno que viene. Porque el gobierno que viene no va a recaudar lo que él recaudó. Va a recaudar un poquito menos. Era regalo de un mal. Y los sucesivos tontos gobiernos, no sé por qué no modificaron. Kuczynski dijo que lo iba a modificar, ¿no? Kuczynski dijo, yo modificaré y vamos a ponerlo como 130. Pero la vez pasada estaba conversando con un alumno y entrábamos, creo, a la página a buscar y el Perú se con 20. Estúpido. No me extraña, el Perú es un país que en lugar de darnos gusto, a mí me molesta mucho esta cosa. Las tonterías me molestan mucho. Muy bien, entonces a eso se refiere la legislación impositiva mundial que impide la doble tributación, ¿no? A eso se refiere, para que sepa. Muy bien, entonces, harta relación con la política, sí, por supuesto, por todos lados. Hay una relación ya menos conflictiva, porque la política es realmente conflictiva, sobre todo cuando uno la trata de manera descarnada, ¿no? Objetiva, pero siempre carga la parte ideológica. ¿Por qué? Porque uno tiene que buscar los causantes son estos. Yo no puedo decir, el impuesto se bajó solo, no, se bajó en el gobierno normal, y normal era un izquierdista, los humanos acaso eran unos resentidos sociales, lo son hasta ahora, ¿no? Y han robado bastante el Ollanta, por eso está preso, y la nariz se escapó.
La otra relación es con la historia. La relación de la economía y la historia. Así es interesante. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es interesante, que uno lo saca leyendo al autor y sacando conclusiones, dice el autor. La historia relata hechos, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, los hechos, ¿no? No se explican por sí solos. Claro, claro, pues. Los hechos no se explican por sí mismos. Hay que explicarlos. Claro. Entonces la economía busca, en la parte que le corresponde, la economía busca tratar de darle un sentido a por qué ocurriendo. Y entonces el autor de frente va casos en Estados Unidos. Yo dije, yo, ¿qué diablos hago yo? Estos casos son en Estados Unidos, pero busquemos un hecho que todos lo conozcan o casi todos lo conozcan de la manera que sea más fácil, digamos, entablar la relación de la economía con la historia. Y entonces se me ocurrió, estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Cuando yo estaba armando el curso de economía, se me ocurrió la guerra del Pacífico. Y yo lo enseñé en el colegio, yo también lo aprendí en mi colegio, la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico, 1879, que fue el año en que inicia, 1879, y enfrenta a tres países, dos en coalición, Perú y Bolivia, Perú y Bolivia en coalición, ¿no? Siempre los nombres de países van mayúsculas primero, Perú y Bolivia. Contra, versus, vamos a ponerle versus, Chile, un solo país. No son dos contra uno, pues qué abusivo. No, no, no sacó la MUE, ese país chiquito, la franja chiquita, ese país chiquito. Le sacó la mugre a un país más grande, al otro país, no sacó la mugre. Llegó hasta Piura, creo, las tropas chilenas. Ah, qué fue terrible. Esa es la historia, ¿no? Esa es la historia. Ese es el resultado de la historia. Nos quitaron el territorio, lógico. El vencedor pone condiciones y quitaron el territorio. El que perdió también acceso al mar fue Bolivia. Se quedó ahí enclaustrado y no tiene acceso al mar. Antes Bolivia tenía acceso solito como un país soberano en el mar. Bueno, son todas las sedes, esos son los hechos. Y entonces eso obliga un poquito a repasar, ¿no? O sea, yo me acuerdo, sí, que Chile es uno desgraciado que se armaron bien. Sí, Chile era pobre, no tenía plata. No, que los ingleses lo armaron, que para acá. Puede ser, puede ser. Pero ¿cuál es el interés? Si los ingleses tenían la explotación de salitre acá también, ¿cuál es el problema? Ninguno. La explotación del salitre en Perú, ¿no? Y también la guerra del Pacífico se llama la guerra del salitre, ¿no? La guerra del salitre. Fue por el salitre, no. En realidad, fueron por un impuesto de 10 centavos. Ahí empieza todo. Un impuesto. ¿Qué cosa es un impuesto? El Estado impone un gravamen, una tasa que hay que pagar, un impuesto de 10 centavos de boliviano por quintal, por quintal. Cada quintal de centavos, cada quintal de salitre iba a pagar 10 centavos. Pero 10 centavos no significa nada. Pero si yo les digo es 1,54 libras, o sea, libras inglesas, bueno, era más o menos, ¿no? Ese es lo que era. 1,54 centavos. Quintal. Y quintal, por si acaso, tiene 46 kilos. Todo eso aprendí yo cuando estaba leyendo. El quintal tiene 46 kilos. Ok. ¿Y qué? ¿No quisieron pagar los chinos? Un momentito. Lo que pasa, y ahí viene uno, ¿no? Se remonta otra vez a la historia. Lo que pasa es que ya Perú tenía guano a las siglas. Pero el guano, su potencia de fertilizar la tierra había que decayó mucho, ya más, digamos, decían, perdió
nitrógeno, algo así, ¿no? Ya no fertilizar nada. Y por ahí descubren la aplicación del salitre que teníamos más nitrógeno, como es mineral, este, mantiene, ¿no? Mantiene, es más estable, las minas salitreras. Y ese Perú el que dice que empieza con la explotación, Perú le dio muy bien al Perú. Chile no tenía nada. Bolivia tenía esa parte desértica atrás del desierto de Antofagasta, por ahí. Por ahí. El puerto no había, no existía. Ellos querían tener un puerto, los bolivianos, que compitiera con Arica, porque todo el comercio boliviano salía por el puerto peruano de Arica, por el puerto peruano de Arica. Yo decía, pues, pero si nosotros también podemos tener un puerto, pero ellos tienen, pues, movimiento, ¿no? Y acá no hay nada, cierto, inhabitado, inhóspito, una desgracia. Lo dejaron ahí, tirado. Y hay un explorador chileno, cuyo nombre no recuerdo, pero un explorador chileno que descubre salitre en esa tierra que no servía para nada. Ahí descubrió. Y entonces habla con el gobierno boliviano y le dice, ya, nosotros podemos hacer un polo de desarrollo acá para Bolivia, construimos el puerto, construimos esto, y ya vamos a hacer, ¿no?, el puerto que Bolivia quiere, y por ello hacerlo Antofagasta. ¿Ok? Para esto, ¿no?, como se va a invertir todo, necesitamos que el gobierno boliviano nos dé ciertas garantías en cuanto a posesión, ¿no? Posesión de toda esta extensión de tierra por, creo que le dieron 25, 30 años, no sé cuántos años. Y también la exoneración del impuesto a las exportaciones de salitre. Y el gobierno boliviano, con tal de que inviertan y que tuvieran ellos un puerto, y no, tenían de esto, está bien. Eso no querría decir de que la compañía salitrera deja de pagar impuestos a las utilidades que siempre ha habido. Listo. Firmaron el convenio. Creo que el gobierno chileno estuvo como, digamos, veedor de todo este pacto, ¿eh? Y comenzó a cumplirse. Efectivamente, se, Antofagasta se convirtió en un polo de desarrollo también para Bolivia, bastante comercio, bastante ahí. Y la situación para Bolivia también cambió en el sentido de que había ingresos, pero no cobraba por las importaciones, no cobraba nada. Y hubo un dictador en 1874, creo. La guerra fue en 79, de un dictador boliviano que tomó el poder y todo el dictador militar. Desconoció eso. No, no viene con vaina. Tú vas a pagar impuestos. Y ahí viene el tema, ¿no? Ahí empezó todo. Tú pagas impuestos. Como se negó esta compañía de ferrocarriles, Antofagasta, qué sé yo, que era chilena, se negó que ellos decían, no, nosotros tenemos que cumplir el pacto que ha sido firmado por el gobierno boliviano, que usted lo desconoce, es una cosa, pero que ha sido firmado, pues, ¿no? Entonces, amenazó con expropiar y tomar las instalaciones y rematar todo, ¿no? Rematar los activos de la compañía, quiere decir, venderlos al mejor precio. Entonces, esta compañía chilena acudió al gobierno chileno, pues, y dice, mira, tú has estado garante de esta cosa, tú conoces todo, entonces que lo que se está cometiendo es un abuso del dictador boliviano. Y entonces el gobierno chileno mandó tropas chilenas que evitaron que las tropas bolivianas ocuparan y remataran y embargaran, todo lo evitó. Y ahí y ahí se inició la guerra. Y ahí en una de las notas de esta interesante relato, vas a ver que el historiador peruano escribe, parece que Chile le dijo a Bolivia acerca de ir a un arbitraje, porque Chile no está de acuerdo, entonces vamos a un árbitro que sea imparcial
y que determine pues, cómo vamos a hacer esto. Pero Bolivia optó, dice Basadre, por el camino violentista, ¿no? ¿Sabe? Y con esto hay un pacto secreto, ¿no? Que al final se sabe que no era tan secreto porque Chile lo sabía, un pacto secreto entre Perú y Bolivia para que cualquier amenaza de un tercero fuera repelida o, digamos, se iniciara esta coalición Perú-Bolivia y enfrentaran al enemigo, al tercer enemigo. Como Chile sabía esto, le dijo al Perú, ya antes que empiece con mira, el tema no es contigo, ¿no? Por si acaso. No te metas, aquí no te metas. El tema es con Bolivia. Bolivia es el que está causando todo esto. Y ahí está más, tú tranquilo. Pero el Perú, obligado por el pacto secreto y obligado por el gobierno del dictador, que cumpla, ¿no?, con su compromiso, Perú se ve obligado a entrar. Y ya saben qué pasó. El sacrificio de Grau y todo, ¿no? La gesta de Bolognesi, ¿no? Qué sé yo. Entonces los chilenos ganando la guerra. Y lo que cuando el Perú, gran situación, Perú perdió ahí, perdió Arica, no sé si Tarapacá era peruano, pero lo perdió Arica, sí, de todas maneras. Tacna también quedó en poder chileno por si acaso. Tacna también. Y Tacna regresa al Perú después de 50 años, no porque los chilenos lo entregaran, no. Había en el acuerdo de paz, había una cláusula que decía que a los 50 años de ocupación chilena iba a realizarse un plebiscito entre la población que hubiese en Tacna para que la población decidiese a quién quería pertenecerse, a Chile o a Perú. Y entonces los chilenos movieron pues población, sacaron muchos tacneños que mandaron al sur, pusieron población chilena ahí, bueno, todas las trampas, había que por. Sin embargo, en el plebiscito ganó que Tacna quería seguir perteneciendo a Perú. Y entonces esto es orgullo de los tacneños, ¿por qué? Porque los tacneños dicen, nosotros no solo somos peruanos por haber nacido en un territorio ya conformado, ¿no? Ya las fronteras establecidas, ¿no? Nosotros somos peruanos por decisión, cosa que ningún otro departamento o región o lo que fuera puede decir que decidió ser peruano. Ellos sí decidieron ser peruanos. Efectivamente, pues, ellos decidieron ser peruanos. Entonces, toda esa cosa por un impuesto, tema económico, y el impuesto, ¿por qué? Porque Bolivia atravesaba serios problemas económicos y vio en el salitre digamos, una forma de, de solucionar parte de sus graves problemas económicos. Entonces, agobiado, como dice la historia, agobiado por la crisis que tenía, que enfrentaba este dictador, hizo esto. Debieron ir a un arbitraje, pero lógico, no. Porque probablemente el arbitraje hubiese dicho, está bien, quizá ambos tengan razón, pero el impuesto se cobrará, ¿no?, progresivamente acá, pues sin tanto tiempo, no va a ser lineal, no tanto como lo querían los bolivianos. En fin, sea como fuere, entramos en la guerra y ya los resultados ya son conocidos. Entonces, esto interpreta un poco los hechos presentados y una interpretación, ¿no?, que tiene un trasfondo no nacionalista solo, sino un trasfondo seriamente económico, pues la crisis era bastante aguda en Bolivia. Necesitaban recursos, sí o sí. Y vieron allí la cantidad de recursos que requerían, ¿no? Y nosotros entramos pues por la cuestión del pacto secreto. Sin embargo, había una pregunta, no la iba a tocar porque le corresponde a los Estados Unidos. Y decía lo siguiente, ¿por qué
era el vapor y el ferrocarril, ese ferrocarril central, vamos a ponerle ferrocarril, ¿no? ¿Por qué la era del vapor y el ferrocarril favoreció a ciertos agricultores de los Estados Unidos, perjudicó a otros y favoreció a los pobres de Londres? Entonces, esa era la pregunta. Y yo le voy a dejar esto, ¿saben por qué? Por esta pregunta, yo dije, bueno, sí, 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 sí. Y nada más, y la dejo ahí. Entonces, cuando yo llegué a ese punto, para explicar la relación de la economía con la historia, dio esa pregunta ahí, y yo dije, pues, de los gringos, no es un tema que me atañe a mí, ni a mis alumnos tampoco. Y así quedó, ¿ah? Así quedó. No lo iba a tocar nunca, y bastaba con la guerra del Pacífico como antes. Sin embargo, hay cosas que uno no controla, ¿no? Situaciones, llamémoslas fortuitas, ¿sí? Que uno no controla. Ahí está. Los agricultores de Iowa, ahí está. El signo más quiere decir, lo favoreció a Iowa, perjudicó a los de Vermont y Oxfordshire y favoreció a los pobres de Londres. Ahí los he puesto el nombre de las ciudades porque, para que ustedes la sepan cómo escribir, ¿no? Como le dije, leí la pregunta y quedó ahí. Para mí, cerrado el tema. Un día cualquiera, no recuerdo cuántos días después, no recuerdo, la verdad es que no recuerdo nada. Lo único que recuerdo es, yo estaba en un café, probablemente en Florida, ¿no? Estaba en un café, y estaba haciendo otras cosas como normalmente me siento en un café a hacer cosas, ¿no? Antes de que hubiera la laptop, esta vaina que la gente ahora se pone a trabajar ahí, no, yo estaba con un papel, ¿no? Estaba haciendo mis cosas, tenía que hacer. Y se viene esta pregunta otra vez, pero se viene de la nada. Y uno dice, sí, pues, queda en el subconsciente. Sí, yo estoy de acuerdo que queda en el subconsciente, pero eso es que se viene de la nada. Y de la nada, yo tenía un papel y tenía todo, y comencé a analizarlo de la nada. No, de la nada no ocurre nada. O sea, de la nada nunca pasa nada. Es la nada, ¿no? Entonces, yo ahora soy muy creyente, se lo digo con todo muy creyente, yo creo en Dios, absolutamente. Y sabemos que esto es obra del Espíritu Santo. Nosotros los creyentes sabemos que entonces, bajo la iluminación, en este caso del Espíritu Santo, se vino, ¿no? Como un flash, ¿bien esto? Y tenía papel y el lápiz. ¿Y por qué me puse a analizarlo de la manera que lo voy a analizar con ustedes? Fue algo impresionante, o sea, no lo esperaba, porque no lo esperaba. Entonces, la pregunta que me dice ya, ok, un avance tecnológico importante, ¿sí? La invención de la máquina a vapor. ¿Por qué la era del vapor y el ferrocarril? Claro, esta máquina, esta, digamos, forma de generar energía mediante calderas y todo este calentamiento y vapor, movieron ferrocarril, primero sí, y movieron también embarcaciones. Las embarcaciones, ¿cómo se movían antes? Antes de esta avance tecnológico. Y recuerdo, pues, los piratas. Los piratas tenían grandes velámenes, ¿no? Grandes velas, y, y esperaban los vientos que los llevaban, ¿no? Y cuando no había viento, pues la fuerza humana, ¿no? Estaban los remeros, la parte más baja del navío, y aparemos, ¿no? Y entonces podían avanzar, pero avanzaban poco. Entonces, esta forma de generar energía, te olvidaste de las velas, te olvidaste de los remeros, nada. Ya era la energía la que propulsaba el barco. Y lo mismo pasó con las máquinas que le llamaron en ese entonces caballos de acero, ¿no? El ferrocarril. Ahí muy bien. O sea que antes del ferrocarril, ¿qué pasaba con los agricultores de Iowa, Vermont, Oxfordshire? ¿Y qué pasaba? Están inconexos, pues.
Y con eso quiere decir no tiene ningún grado de conexión. Porque antes de la era del ferrocarril, ¿cómo se movía la gente? Diligencia, que a su vez transportaban poca gente, 4 personas, pues, tirado por caballos a la fuerza del animal y tenían que hacer cambio de caballos y que si yo, pues se cansaban cuando ahorita se quedaban más o menos largo. Y eso es toda una serie de cosas. Piensas digamos, al ataque de los cuatreros, y, bueno, yo lo he visto en películas. Pero eso no podía llevar, pues, alimentos, no podía, los agricultores que tenían que ver y nada, nada. Entonces, ¿qué pasa con Iowa? Producía. ¿Dónde se consumía? En Iowa. Donde producía, ahí se consumía. Lo mismo pasaba con nosotros. Donde producía. Y los pobres de Londres siguen siendo pobres. Pues no había ningún beneficio porque no llegaba nada externo. Cuando viene todo este avance, ¿qué ocurrió? Desaparecieron las diligencias porque fueron reemplazadas por el ferrocarril. Transportaban mucha gente, transportaban mucha carga. Ajá, gente y carga, pasajeros y todo. Y ahí viene el tema. O sea que si pasaba cercano a las poblaciones o sea, productoras agrícolas que tenían que pasar cercano para sacar la producción, los más productivos sacaban su producción ahí y probablemente dejaban de vender los menos productivos. Entonces, definitivamente, por cuestiones de precios y productividad, Iowa demostraba ser mucho más eficiente en lo que producía que hubiéramos ido por allá. Por lo tanto, a quien favoreció realmente esa era fue los de Iowa. Los otros no fueron favorecidos para nada, pero Iowa probablemente prosperó y creció gracias a un comercio más intenso. Ya, ¿ok? ¿Y eso qué tiene que ver con los pobres de Londres? Normalmente, Inglaterra, de lo que se sabe, ahí se inició la revolución industrial en Inglaterra. ¿Y eso qué tiene que ver? Cuando hay una industria, se genera un movimiento industrial manufacturero, lo primero que se genera es demanda de mano de obra. Y la mano de obra abundante está en el campo. Los salarios que se pagan en la ciudad son mayores que los del campo. Lo que te paga un peón en el campo no iguala a los salarios que se pagan en la ciudad. Entonces, los peones del campo dejan el campo, se deja el campo, por eso dice migración del campo a la ciudad. Migración, o sea, la gente migra, se va del campo a la ciudad. Y eso pasa en Chile también. Hay mucha migración en las ciudades, porque las ciudades son las industrializadas. Y la mano de obra abundante que hay digamos, en los campos cultivos, cuando China tiene 1.600 gente para regalar. Entonces, pues, de todas maneras, hay una fuerte migración a la ciudad. Eso causa en todo, también hubo, en Estados Unidos, en todas partes donde hay migración de campo a la ciudad, por eso, por la diferencia salarial, ¿no? Eso no nos llama la atención. Entonces, ¿qué pasa con Londres? Mira, ahí empezó en Inglaterra, la revolución industrial. Entonces, había toda esa mano de obra, probablemente este, se localizó en la ciudad más próspera industrial, que era Londres. ¿Y de qué manera los favorece alimentos baratos que podían llegar de Norteamérica, o sea, de Estados Unidos, de productores tan eficientes como los de Iowa? ¿De qué manera los favorece? Llegan más baratos que los que se producían en Inglaterra. Punto. Por lo tanto, ya alimentos baratos comenzaron a llegar desde Norteamérica, o sea, de Estados Unidos comenzaron a llegar a Londres. ¿Y quiénes son favorecidos? Los ricos no, los ricos sí, siempre van a consumir, los pobres. ¿Por qué? Porque normalmente, si bien es cierto, los salarios que se pagan son mayores que los del campo, son salarios de sobrevivencia. Como siempre, los obreros no ganan un salario enorme, no, ganan salarios que les permiten vivir y nada más que Dios. Entonces, si tienen alimentos más baratos, los pobres van a ser beneficiados más que los ricos. Por eso que favoreció a los pobres de Londres, claro, con alimentos procedentes de Norteamérica. Ah, ah.
Y esos alimentos ahora eran producto del ferrocarril que jalaba, o sea, así como Iowa, habían otros, probablemente otros productores muy eficientes que depositaban y comenzaron las exportaciones agrícolas a Inglaterra, que era el que compraba por la cantidad de consumo que tenía la población. Interesante, interesante. Se me ocurrió antes, ¿no? ¿Por qué en ese instante, ¿no? Cuando son cosas que pasan? Para los no creyentes, sí, yo soy muy inteligente, mira que se quedó y mi subconsciente trabajó y se dio la respuesta. Probablemente sea, esa es la respuesta que ellos quieren, pero no. Yo he logrado darle la respuesta porque dije, no, esto fue una inspiración, gracias Dios, gracias Espíritu Santo, se acabó. Pero hay que ser agradecido siempre en la vida, hay que ser más agradecido. Nosotros no somos la última rueda, o sea, la última Coca-Cola en el desierto ni nada por el estilo, por esas cosas. Aunque muchos de nosotros. Entonces vamos a hacer un pequeño break, como que usted se toma un café, no se duerme, y como que yo, este, no sé, la pantalla, yo estaba compartiendo por si acaso, ¿ah? Por si acaso, si algo pasa, traten de, ¿cómo esto decir? De avisar por audio, porque yo a veces no, el chat, como estoy tan entretenido explicándoles, no lo veo, que tengo que estarlo revisando. Este chat no es igual que, este chat no es estarlo revisando yo el chat, cuando el otro no, los mensajes que van saliendo como digamos, como mensajes emergentes en la pantalla y tú te vas dando cuenta, pues no, el chat yo tengo que revisarlo, no, así no. Bueno, vamos a un pequeño break y regresamos para continuar.
Muy bien, vamos a tomar lista. Vamos a tomar lista. Atentos, el que tiene audio que puede hablar y el que no tiene, es que pase video. Aquí no. Barreto. Barreto estuvo. Hola, Sí, ¿me están maestro, está escuchando? por el chat. Sí, maestro. Sí, Barreto estuvo, fue la primera que ingresó al aula. Bonifacio. Bonifacio, ¿dónde anda? Va a tener que poner ausente, no sé, pero creo que también estaba. Castro, no lo he visto. Chávez Ciesa, nunca lo. Gómez Ramos, tampoco bien. Guarua, a ver si bien. Lara Albarrán, también hace bien. Mesa de la Cruz, presente, profesor. Mesa, Buenas tardes. ¿cómo está? Buenas tardes. Presente. Mo- ¿Me Yo escucha, sí, profesor? sí, claro, Ay, claro. gracias. Moreno, Presente, profesor. muy bien. Pantoja, Pastor, Presente, maestro. muy bien. Robles, muy buenas tardes. Rojas, Cari, Presente, profesor. Buenas tardes. buenas tardes. Ruiz, Salazar, Santoyo, Salazar no está, Santoyo tampoco. Picona, Presente, profesor. muy bien. Tenemos 7 asistentes ausentes, 3. Bonifacio no sea, por ahí andaba, pero no sé si está. Bueno, si llega, habrá que volver a marcar, o sea, por ahora no está. Muy bien, vamos a donde nos quedamos. Nos quedamos en porque ya se explicó a compartir, se explicó lo del ferrocarril, el vapor y el ferrocarril. Muy bien, entonces había una diferencia de productividad. Pasa en la siguiente pregunta que es el autor, ¿no? El autor dice, si estaba desapareciendo económicamente por sí misma, o sea, por sí sola, la institución de la esclavitud antes de que estallara la guerra civil en Estados Unidos. ¿Qué pasó con la guerra civil? O sea, él se pregunta si ya la esclavitud está desapareciendo solita. O sea, que no necesitaba que Lincoln declarara la libertad de los esclavos. Él se pregunta si estaba desapareciendo por sí sola, por sí misma, ¿no? La institución de la esclavitud. Antes de que estallara la guerra civil, la guerra civil en Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos hubo guerra civil. Guerra civil se llama que se enfrentan ciudadanos del mismo país.
En este caso se enfrentó el norte y el sur, ¿no? El norte de los Estados Unidos, los estados del norte, versus los estados del sur. ¿Y por qué se enfrentaron? Justamente se enfrentaron porque Abraham Lincoln había decretado que a la abolición de la esclavitud ya no iba a haber esclavos en Estados Unidos. Eso no le gustó a los habitantes del sur y se rebelaron contra la abolición de la esclavitud decretada por el presidente de todo Estados Unidos. Y en abierta rebeldía, pues ellos tenían su ejército confederado del sur y los confederados del norte, o sea, y ahí se enfrentaron norte versus el sur. El norte, Washington está en el norte de Estados Unidos, ¿no? Cerca de Canadá, por ahí. Entonces, el norte, ¿qué pasaba? En el norte ya se veía que habían ciudadanos negros libres. ¿Y cómo lo lograron? Ahí viene el tema, ¿no? ¿Cómo lograron estos ciudadanos negros libres? Porque los gringos son buena gente. No, no, no es que sean buena gente. Primeramente, establezcamos una gran verdad, ¿no? En el continente americano, norte, centro y sur, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, no existía la población negra. La raza negra no es oriunda de este país, o sea, del continente, no solamente el Perú, no es oriunda del continente americano. La raza negra. Y entonces, en esa época, en el comercio de esclavos, ¿qué se traía? Cantidad de población esclava de raza negra de África, los encadenados, ¿no? Y los vendían en todas aquellas colonias donde había grandes extensiones de tierra que necesitaban mucha mano de obra. Ahí estaba la demanda. Y se compraban los esclavos porque eran gente escogida, o sea, viejos, niños no traían, sino traían gente joven, fuerte, ¿no? Que pudiera trabajar el campo. Pero no solamente traían hombres, también traían mujeres. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es, no? Cada época creía que se va a perennizar. O sea, ellos pensaban que la esclavitud iba a seguir en el tiempo. No, no, o sea, nunca pensaron que se iba a acabar. Entonces, ¿por qué traían hombres y mujeres? Porque los que nacían en esclavitud siguen siendo esclavos, mejor dicho. Tú eras un hacendado, o sea, tenías grandes extensiones de terreno, comprabas pues 200, 300 esclavos, hombres y 200 mujeres, digamos, ¿no? ¿Y por qué comprabas así? Porque era como una granja, ¿no? O sea, ahí había proyectado que más adelante estos iban a envejecer y le iban a dar paso a la mano de obra más joven que eran los hijos. Y los hijos nacían en esclavitud y estaban esclavos, o sea, de tal manera que el hacendado jamás iba a necesitar, digamos, comprar más esclavos porque ya ahí ya los esclavos se habían procreado. Bueno, esa es su mentalidad, pues, de la época. Hay que trasladarse a esa época. Nunca hay que juzgar, tonto los gringos, ¿no? Que votan estatuas. No, 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 tú no puedes juzgar la historia con los ojos del presente, o sea, es tonto. Es como si en el futuro nos juzgaran a nosotros. No, cada cosa en su época. En su época era normal la esclavitud. Nosotros lo vemos una aberración. Sí, en realidad lo es, pero en esa época era normal. Faltaba mano de obra y se compraba mano de obra en calidad de esclavo. De tal manera que el dueño de la mano de obra era dueño de la vida y todo. O sea, tú podías matar a tu esclavo y no pasaba nada. No había leyes que protegían a los esclavos. No existían leyes que protegían a los esclavos. Bueno, y dicho esto, ¿por qué? Porque efectivamente las grandes algodonales de Estados Unidos, ¿no? Pues estaban en el sur. Grandes plantaciones de algodón, inmensa plantación. El sur era muy productor, no solamente de algodón, sino de otros, digamos, productos agrícolas. Entonces necesitaba grandes cantidades de mano de obra. Los del norte necesitaban mano de obra, pero para comercio, para una industria naciente, qué sé yo. Era otro tipo de desarrollo. También había agricultor, pero no tanto como eso. Bueno, ¿y por qué en el norte se dio la libertad?
a los esclavos antes que en el sur, ¿no? Y que al final Lincoln se da cuenta, pues, ya, tenían dos países, ¿no? El norte y el sur, el norte desarrollado, el sur atrasado. Entonces dijo, no, esto se debe hay que quitar estas tonterías, ¿no? Nos van a encadenar los del sur y queremos que Estados Unidos sea más parejo en su crecimiento. Entonces, se decretó la abolición de la esclavitud. Y efectivamente tenía razón. ¿Por qué? Porque en el norte los esclavos habían comprado su libertad. Pero ¿cómo? Si eran esclavos, fíjense. Los comerciantes o las fábricas o lo que fuera, compraban los esclavos negros, ¿no? Y no hacían como ranchos en el sur, ¿no? O sea, ellos compraban los esclavos que necesitaban. Lógicamente también, porque no concebían ellos el cruce de razas, ¿no? Entonces compraban pues, los esclavos también. Pero, ¿qué había pasado? Tú comprabas un esclavo negro joven, fuerte, ¿no? Y que su producción era similar a la de otro obrero que tenían, irlandés o cualquier otro europeo inmigrante que tenían, ¿no? Que era menos fuerte, ¿no? Y que ya tenía más años. Y, o sea, las productividades no pueden ser iguales. Y decía, pero ¿por qué pasa esto? Y tú mismo te contestabas, pero lógico, pues, si yo le diera, o sea, yo le pago más al inmigrante irlandés, al otro no le pago porque es de mi propiedad. Entonces no tiene ningún incentivo. No tiene ningún incentivo. Es de mi propiedad. Entonces, ya lo mismo producir menos o más. Normalmente producían igual. ¿Por qué? Pues si producían menos, ellos sabían que se exponían a un castigo corporal, ¿no? El amo los podía, digamos, castigar corporalmente, ¿no? Latigazos, y que sea por ocioso, lo que fuera. Entonces producían igual, pues, de tal manera que no les llamara la atención. Pero ellos podían producir más, porque eran más fuertes, más jóvenes, ¿no? Más robustos, todo, tenían mejor complexión física, y no. Y entonces se dan cuenta, pues, de que eso era por algo. Tenían un freno. El freno estaba en la esclavitud. Entonces dijeron, bueno, si yo no les pago, o sea, si yo les ofrezco que les puedan comprar su libertad, les voy a pagar el mismo salario del otro inmigrante. Fíjense, ¿no? Ya comienzan a pagar. Y pago el mismo salario que recibe el inmigrante, que él recibe por trabajo efectuado a destajo, se llama eso, ¿no? Trabajo hecho, trabajo pagado, ¿no? Tanto me produces, tanto te pago, ¿no? Porque eran centavos de dólar por obra, ¿no? Está bien. Y como iban a tener o sea, los negros pues se dispararon en productividad, lógico, pues ya tenían incentivo. Pero ¿cuál es el otro incentivo? Como podías ahorrar ahora, ¿no? Ya no tienes por qué seguir viviendo bajo mi ámbito, ya tú podías independizarte, alquilar, todo. Entonces tú podías comprar tu libertad. Compra tu libertad, ahorra lo suficiente y compra tu libertad y vas a ser libre, libre. Y bajo esa premisa, pues, lógicamente trabajabas un montón, ¿no? Porque querías ser una persona libre. Como lo eras en el África antes de que llegaran y te esclavizaran, tú eras libre en el África. No, tú en el África no naces esclavo. Acá, cuando los apresaban y todo, con el uso de las armas y todo digamos, el adelanto que llevó los europeos allá, ¿no? Pues, ellos no tenían flechas, tenían cosas, pues, pero los traían, pues, que esclavizaban y habían perdido la libertad. Lo más preciado que tiene el hombre es la libertad, el ser humano. Entonces, ¿qué ocurre? Las productividades se disparan. Entonces, el norte pues, era súper productivo, porque tenía mano de obra abundante y era productiva. El sur era atrasado. No tiene ningún sentido. Entonces, ahí es donde Lincoln dice, no, tenemos dos países. Yo soy presidente de una sola nación y necesito equiparar. No puede ser tanto atrás en el sur y tanto adelante en el norte. Nos está haciendo un lastre, nos está haciendo algo difícil de cargar. Entonces, decretó la libertad. Los del sur no le gustaron, se rebelaron y vino la guerra norte-sur, que se llamó la guerra de secesión. La guerra de secesión.
Esto se grafica muy bien en una película que fue un éxito, ¿no? A ver, y es una película que se escenifica, o sea, hay toda una trama, hay toda, digamos, una vivencia de los protagonistas dentro del marco de la guerra civil. O sea, la película fue un, ganó no sé cuántos Oscars, lo que vi, o sea, yo la vi, una película larga, pero vale la pena. Me acuerdo mucho, nos daban un break ahí en la sala de cine, porque era larga la película original, eran como 5 horas, creo. Entonces, muy buena, muy buena, muy buena. Un drama humano y lo que quiera, perfecta. Y ahí ves pues los ejércitos del sur, los ejércitos del norte, comandados por los generales Lee y Grant, ¿no? Que se ven, interesantísimo. Bueno, pero sí, efectivamente, la pregunta es válida, porque de hecho, el haberte dado cuenta que el ser humano libre produce más que en esclavitud. Es lo que le pasó al mundo socialista sobre el mundo capitalista. El mundo socialista, y ahí está Marx, ¿no? Marx dice, el Estado es el dueño de todo, ya te fregó, te quitó la libertad. Ya no eres dueño de nada, el Estado es dueño de todo. No tienes casa, no tienes de propiedad tuya, no, pues esa es propiedad del Estado. Entonces, ¿tú para qué diablos trabajas? Para el Estado. Y tu departamento no es tuyo, es del Estado. No lo puedes heredar a tus hijos, no hay nada, no hay derecho de sucesión. Una tontería. Y entonces pues las productividades del mundo socialista eran muy bajas y la capitalista pues, sacó la muro y se acabó después el muro, se cayó el muro y se acabó todo. Ahí se acaba todo el socialismo, ¿no? O sea, y la gente sigue equivocada con el socialismo. Siguen votando por los zurdos. Bueno, y los zurdos siguen con su discurso hacia, de antaño y no cambian, pues. Tienen que modificar eso. En fin, entonces, eso es interesante, la forma en cómo hechos se pueden analizar, sistematizar y luego desarrollar ciertas teorías que sean creíbles, o sea, que pueden haberse dado, ¿no? Que pueden haberse dado para explicar estos hechos, ¿no? Había un filósofo, antes de poner la tercera relación, hay un filósofo que decía, los hechos son importantes, por eso la gente no los debe olvidar. Y decía este filósofo Santayana, decía, aquellos que se olvidan de la historia corren el riesgo de repetirla. Que se olvidan de la historia corren el riesgo de repetir. Corren el riesgo de repetir. No lo voy a poner todo, pero ¿no? Corren el riesgo de repetir. No se puede repetir la historia. Tú la experiencia la tienes para algo, no seas tonto. No puedes repetir los mismos errores. No, para algo tienes. Ya los errores se cometieron, todo bacán, pero ya que te enseñaron y ya sabes lo que no se debe hacer, ¿no? Si García tuvo algo bueno en su primer gobierno fue enseñarnos a todos los peruanos lo que no jamás se debe hacer. Pero los peruanos no tienen memoria y otra vez están cayendo en los errores garrafales que condujeron después a una guerra. En fin, pero así estamos. Andamos por ahí. La estadística, con la estadística. Acá tengo una anécdota, como muchas cosas que tengo en mi vida, tengo anécdotas en estadística. Yo recuerdo, estaba estudiando, me había inscrito en la maestría de proyecto de inversión y se iniciaban las clases de proyecto de inversión que digamos, no se dan en la uni. Eh, La maestría era, digamos, era de la Facultad de Ingeniería Económica, Ciencias Sociales y Estadística, pero por convenio con IPAE se dan en IPAE. O sea, la uni le pagaba al IPAE las aulas, ¿no? Al CEPA. Tenía, tenía alquiladas 3 o 4 aulas, ¿no? Y ahí íbamos a estudiar ahí en IPAE, que está en Pueblo Libre. Para mí era mucho mejor irme a Pueblo Libre que irme a la uni, que es lejísimo, ¿no? Luego acá, de un paso. Entonces, bueno, con la estadística. Y en el primer día de clases de la maestría de proyecto de inversión, habíamos 30 o 35 alumnos.
Bueno, cada uno se presenta, ¿no? Mi nombre es tal, me desempeño en tal, ¿no? Y casi todos tenían que ver con proyectos igual que yo, ¿no? Igual que yo. Casi todos los economistas tenemos que ver con proyectos, casi todos. Entonces, me tocó a uno y dijo que era abogado. Y todo el mundo volteó a verlo, yo también lo volteé a ver, un bicho raro, pues. Ah, y ando maestría en proyecto de inversión. El profesor también le dijo, pero qué raro, le dijo, usted es un letrado, qué hace llevando una maestría en proyecto, no? Cualquiera llevaría una maestría en derecho constitucional, lo que fuera, algo que sea relacionado a su carrera. Sí, le dijo, fue en realidad que no hay, no hay, pues, no hay abogados con maestría en proyectos. Y siempre, ¿no? Por decirte, los pioneros son los que marcan el camino, son los que más ganan el camino. Bueno, cada loco con su tema, el profesor se encogió de hombros y me habla. Llega la hora del break, porque después de 2 horas de clase nos daban un break de media hora, con un café. Y yo bajé a la cafetería, me había demorado unos 5 minutos. Y la cafetería estaba llena. Sí, ya estos habían ocupado los sitios. Y como todos eran afines, ¿no? Otro de la Ricardo Palma, de la UNE, San Marcos, se sentaban, pues, dialogaban. Pero todos hacían la carrera. Y había un solo sitio, estaba pues el abogado que hacía ahí solito. Yo no tenía sitio, así que me fui a los compañeros. Y le hago la mía pregunta, le digo, pero tú has pensado bien porque vas a seguir esta maestría. Sí, no, pero aunque yo en mi carrera no lo necesito jamás. Yo no sé para qué existen los números si yo no los necesito. Mira, le digo, piénsalo bien, ¿ah? Porque en proyectos, yo que trabajo en proyectos, le digo, tú no puedes proyectar si es que no trabajas con datos son numéricos, hay que proyectar y hay que hacer fórmulas, y hay que, digamos, hay que hacer valor presente neto, tasa interna de retorno, y esas cosas que son para lo básico del proyecto. Y mira, ¿no? Bueno, eso ya aprenderé como todo. Bueno. Además, yo siempre he pensado que o sea, la parte cuantitativa no sirve para nada. No me gustó su soberbia, era muy soberbio. Y le digo, bueno, cada uno con su tema, le digo, pero tú qué tan buen abogado eres, ¿ah? Y me dice, ¿por qué, ah? Pues sé que tan buen abogado eres, de repente te necesito en algún momento como cliente o lo que fuera. ¿Cómo me puedes decir que eres un abogado? Bueno, me dice, yo te lo digo que yo soy un abogado. Pero, ¿cómo pues que tú me dices, si son hombres, ¿no? Sobre 10 casos, ¿cuántos ganas? Ah, me dijo 7. 7 casos. O sea, tiene 70% de éxito. Ahí se dio cuenta. Ahí se dio cuenta. Ah, me dijo que inteligente. No sé, ya. Sí. No me dijo nada. No me dijo nada más. Pero bastó con decirle, eres un idiota, no sabes lo que estás hablando. Así, así. O sea, para los inteligentes, ese era así. Eres un idiota y no sabes lo que estás hablando. ¿Ya? Yo te lo he mostrado en tu cara que eres un idiota. No me dijo ni nada. Claro, lógicamente en la siguiente, después del break, no lo volvimos a ver nunca más. No regresó nunca. Nunca regresó a clase. Nunca. Después del break, desapareció. Se llevó su esposa y chao. Así es, pues, así es la vida. Nos enseña siempre, pues ese filósofo tenía razón. Nunca hay que olvidar la historia. No hay que ser tan soberbio. O sea, la historia está para algo. Te enseña, te enseña, te enseña, ¿no? Y siempre se aprende hasta del que menos crees, ¿no? Yo un montón de veces he conversado con gente del campo. Y yo decía, sí, pero estás perdiendo el tiempo hablando con gente pues, que es muy básica, ¿no? Muy simple. Entonces, si ellos saben del campo, me dicen cosas interesantes, ¿no? Que yo no sé. En fin, o sea, no necesariamente tienes que buscar, pues, sentarte con genios, ¿no? Ni nada por el estilo. Pero con la estadística, todo el mundo, todos, empresas privadas, públicas, todos publican datos. Y uno dice, sí, pero los datos por sí solos, ¿qué hacen? Nada. Hay que organizarlos y ver qué estás pidiendo. Ya, y normalmente lo hacemos en cuadros, hacemos cuadros sistemáticos y luego lo llevamos a gráfico. ¿Cómo lo graficas?
Probablemente sacas porcentaje de una cosa, o sacas ponderación de otra, no, lo que quieras. Tú trabajas como quieres, de acuerdo a lo que quieres, pero al final todo es estadística. Todo es estadística. Todo, 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 todo. Porcentaje de mortalidad, tanto. Porcentaje de natalidad, tanto. Porcentaje de funciones, tanto. Tasa de interés, porcentaje, tanto. Tanto. Todos son porcentajes, porcentajes. Todos son ratios, ¿no? Porcentaje de aprobados, desaprobados en un curso, ¿no? El tercio superior, realmente, ¿cuántos alumnos hay? 21, son los 7 primeros alumnos, 7 mejores, es el tercio. Ya todo es porcentaje. Todo. En fin, entonces con la estadística, como no, la economía tiene mucha relación con la estadística, como igual que todas las otras carreras, y lo podemos ver con toda la oferta y la demanda. Es lo básico. Decía un amigo, tú le enseñas a un loro a hablar, a repetir oferta y demanda y ya es un loro economista. ¿Está bien? Pues puede ser, ¿no? O sea, si es oferta y demanda y los economistas hablamos siempre de oferta y demanda, el loro que habla de oferta y demanda también. Pero hay que explicar qué cosa es, ¿no? El loro eso no te lo va a explicar. Pero no me lo va a decir mi amigo tampoco, ¿no? No, yo tampoco le iba a pedir esa cosa. Pero leer un chiste y se acabó y yo lo tomé como chiste, ¿para qué me lo voy a tomar algo personal? Como tenía que ser. Entonces, bueno, vamos a ver la curva de oferta y demanda. Y vamos a ver todo lo que nos dice la curva de oferta y demanda. Todo esto se ha logrado en base, se ha plasmado en base a datos estadísticos. Pero no necesitaba realmente, como cuando ustedes se van a dar cuenta, solamente los datos han corroborado el sentido común. Bueno, en el eje de las ciencias están los precios, y en el eje de las abscisas están las cantidades. Precio y cantidad. Y acá, en esta formulación que hay, aquí no es y es función de X. No, no, acá es X en función de X. Eso se lo debemos a Alfred Marshall, un economista, me parece, norteamericano o inglés, no me acuerdo, pero fue el que se ideó esta forma, pero excelente. Los precios y las cantidades, ¿no? Entonces, tenemos las dos curvas clásicas, la oferta y la demanda. Una es ascendente y la otra es descendente. O sea, son fuerzas contrapuestas. Se entrecruzan, y donde se entrecruzan, se intersectan, es el punto de equilibrio, que es donde los precios de equilibrio se igualan a las cantidades de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que en el punto de equilibrio, todo lo que se ofrece se vende. O sea, no queda nada, no hay excedentes, no hay faltantes, no, es el punto exacto. Todo lo que se ofrece se vende, punto de equilibrio. La economía tiende a estar en el equilibrio siempre, salvo algunas fuerzas externas obligan a que se mueva el equilibrio. Veamos, pero ¿qué pasa? Dice alguien, si el precio fuera más alto que el precio del equilibrio. Caso, precio 1. Es, precio 1 es mayor que el precio del equilibrio. Si el precio fuera más alto, ¿qué ocurriría? Yo trazo una línea paralela a las cantidades, ¿no? Y veo dónde intersecta la curva de demanda y oferta. Y veo que intersectan en cantidad 1 para la demanda y en cantidad 2 para la oferta. ¿Qué me dice eso? Que precios altos, incentivan a los productores a producir más por las ganancias, va a haber más ganancias. Estoy incentivado a producir más. Entonces la cantidad ofertada es mayor. La cantidad ofertada, Q2 es mayor que la cantidad de equilibrio. Oferto más. Muy bien, porque quiero ganar más. Lo normal, es lo normal. Sin embargo, la fuerza contrapuesta, la fuerza invisible que es la demanda, es al revés. Es al revés. Precios altos desaniman porque los consumidores no tienen plata, pues, y demandan mucho menos. De tal manera que Q1, la cantidad demandada, es menor que la cantidad de equilibrio, sí.
Entonces se consume mucho menos. Correcto. Si tenemos una oferta mucho más grande que la demanda, como lo estamos viendo gráficamente, ¿qué cosa es lo que hay? Una abundancia de bienes. ¿No? Abundancia. ¿Y qué trae la abundancia? Que los precios bajen. Y entonces los precios se van yendo automáticamente hacia precio equilibrio, donde nuevamente se van digamos, no va a quedar nada. No va a haber excedentes, no va a haber falta. Perfecto. Y lo mismo ocurre, pero de sentido contrario, si los precios fueran muy bajos. Si los precios fueran muy bajos, la oferta es desanimada, pues no, a ese precio no puedo vender. Tengo que ser muy eficiente para producir a precios muy bajos. No, no, yo no puedo, no tengo la tecnología para producir. Pero siempre habrá empresas que sean más eficientes que otras y que puedan producir. Pero son las menos. Entonces, la cantidad ofrecida es poquita, pero la cantidad demandada a precio bajo, la gente quiere mucho, pues. Cuando los precios son bajos, todo el mundo hace cola, quiere. Sí, los precios son bajos. Ahí estaban precios equilibrados, han bajado, qué bien. Pero la gente hace cola. ¿Qué pasa ahí? Hay poca oferta y mucha demanda. Hay escasez. ¿Y la escasez qué trae? Alza de precios. Todos los precios van hacia arriba, ¿no? Hacia punto de equilibrio. ¿Se dan cuenta? Y el equilibrio siempre se trata de restablecer. Por eso dicen, el mercado en el cual hay dos fuerzas invisibles, que es la oferta y la demanda, se equilibra de manera automática. Cuando hay escasez, los precios son altos. Cuando hay abundancia, los precios son bajos. Si la papa está a 50 centavos de kilo, pues acá hay una abundancia de papa. Pero si la papa está a 2 o 3 soles de kilo, hay una escasez. Entonces, los precios te hablan, te dan señales. El asunto es que se sabe. Y de acuerdo a los precios, los consumidores deciden. Y normalmente deciden lo que es natural. Precios altos, no se puede comprar. Precios bajos, uno aprovecha precios bajos. Pero cuando es asequible a tu bolsillo, no hay problema, compra. Normalmente la cantidad de equilibrio, el precio de equilibrio es el que es el ideal, ¿eh? Donde todo se vende y todo se compra. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Eso era lo que quería decirles. Y la relación digamos, con la estadística vendría a ser resumida. Por la oferta y demanda. Vamos a la pizarra. Vamos a ver qué ha pasado. Hacerlo. Volvemos. Ventana, pestaña. Ahora sí. Muy bien. Entonces, con esta estadística, el ejemplo que hemos dado es que cómo es la fuerza de mercado, que son oferta y los casos que sean precios altos, todo eso es muy difícil. ¿Qué más hay? Con lo que vamos a acabar ya el curso, o sea, por este ciclo, es una relación súper importante con la ciclo. No, pero profesor, yo no necesito un psicólogo, la economía no se trata. El comportamiento del ser humano es el estudiado en economía. ¿Por qué? Porque el comportamiento del ser humano va a determinar, ¿no? Por qué tiene gustos y preferencias por algo. Entonces, viene un capítulo en economía. Antes era solamente una capítulo, ahora hay todo un capítulo en economía, la psicología. ¿Hay psicología del productor? Sí, pero es menos importante que la psicología del consumidor. ¿Por qué la psicología del consumidor es más importante que la del productor? Porque el consumidor determina, pues. Es el que al fin y al cabo compra. El consumidor es el que compra. Yo produzco, muy bien, llevo este producto al mercado ya. Y si no tiene demanda, o sea, si no hay compradores, ¿qué hago yo produciendo? Probablemente quiero, pues, si nadie me va a comprar. Entonces, lo que quiere, digamos, siempre hay que mirar el mercado. ¿Qué es lo que requiere el mercado? ¿Cuáles son las necesidades del mercado? Y el mercado quiere decir consumidores. No es el mercado, sino consumidores, familias, consumidores, gente, consumidores, ¿no? Gente que demanda. ¿Se dan cuenta?
Entonces, se valen de una serie de técnicas de marketing, ¿no? Está el merchandising, el marketing, la moda también, la moda, donde, ¿qué se trata de hacer? Las empresas tratan de influenciar en los gustos y preferencias del consumidor, de tal manera de poder colocar sus productos más exitosos en el mercado. Y para eso hay técnicas. Y pues, ahora hay una carrera, inclusive, que la importancia que ha tomado, hay una carrera de marketing, donde se ven muchísimas cosas cerca de, y no hay empresa que no tenga un departamento de publicidad o marketing o cosas de estas. ¿Por qué? Porque ven la necesidad que hay de tratar de guiarlo al consumidor hacia el producto. Es interesante, es bien, bien interesante, pero básicamente está en comportamiento del consumidor, ¿no? Y de qué manera se puede influir de manera sutil, ¿no? O, digamos, no atosigante con él. Hay, hay publicidad muy bonita que realmente te engancha, te engancha. Y eso es, señores, ahí vamos a darlo por terminado el curso, faltando 2 minutos para concluir. Les estoy muy agradecido por su asistencia y espero realmente que tengan buenos resultados en todos los exámenes, solamente Profesor, no se le escucha.
Hasta luego, maestro. Muchas gracias por todo. También que tenga un excelente fin de semana.